La educación no tiene que ver solo con una cuestión de formalidades, de instituciones o de lo que se imparte en las aulas y en las salas, sino que tiene que ver también con formaciones culturales. Hay una en particular que desde hace algún tiempo se ha transformado en un debate que algunos llaman valórico, otros de derechos civiles, y que se refiere al de la unión de las personas del mismo sexo y cuáles son los derechos que les competen, si es que pueden pelear por ellos. Hemos tenido los últimos días una nueva controversia al respecto después de un proyecto de ley que presentó un grupo de parlamentarios de la UDI y que plantea reformar el artículo 1 de la Constitución que habla de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero teniendo los hijos un padre y una madre, es decir, un hombre y una mujer, negando con ese proyecto de ley la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan ser padres de un mismo niño. El tema es controvertido y surge a partir de la historia de dos mujeres que salieron a buscar justicia y lo hicieron de la siguiente forma. Los invito a ver la siguiente nota. Y ponga atención porque por primera vez la justicia chilena va a tener que decidir un caso de este tipo. Hace 13 años se reconocen lesbianas. Ella tenía muchas ganas de embarazarse y de vivir como todo el proceso del embarazo. Hace 6 años son pareja. Hasta que un día dijimos, hagámoslo. Y lo hicimos. Y hace 3 decidieron tener familia por la vía de la inseminación artificial. Y todo resultó maravilloso y hoy día tenemos unos hijos maravillosos. ¿Usted cree que los homosexuales pueden criar hijos? Paso. ¿Como Bachelet? Complicada pregunta. Difícil que esos niños sean normales. Pero el registro civil les negó la posibilidad de acoger a ambas como madres legítimas de sus criaturas. Así comenzaría la batalla legal. ¿El recurso fue presentado en forma oportuna? Sí, check. ¿El recurso invoca hechos vulneratorios de derechos fundamentales? Sí, check. Nosotras cumplimos todos los requisitos que establece la Constitución sobre tramitación del recurso de protección y la Corte lo declaró inadmisible igual. Y de este modo evita pronunciarse y resolver el tema de fondo. Aquí se han violado las garantías fundamentales de igualdad de derechos, de no discriminación y de protección de la familia. Los fines de semana hacemos actividades con los abuelos, nos juntamos con amigos, nos llevamos a cumpleaños. Ellos saben que sus compañeros, la mayoría, tienen papá y mamá. Y ellos nos reconocen a las dos como mamá y nos tratan como tal. Yo creo que para el hijo no es normal a futuro. Todas las parejas pueden criar a sus propios hijos sin importar si son del mismo sexo o diferente. Como sabes, en el colegio los niños son un poco crueles, también podría haber algún problema por ese lado. Ellos nos reconocen a las dos como mamás, entonces llega un momento en que uno dice, bueno, ¿por qué no tengo los mismos derechos? Los tribunales de justicia en este caso terminan fallando en el sentido de que habría algunas personas cuyas familias son lo suficientemente dignas como para merecer protección jurídica y otras personas no. Han fallado señalando que las madres lesbianas no tienen derechos a la maternidad ni a constituir familia. Queremos casarnos en algún momento, sí, cuando la ley lo permita, aquí en Chile. Ojalá que sea pronto. El presidente Piñera, en el contexto en que fue su campaña presidencial, tenía que asumir compromisos con la diversidad sexual y él los asumió. Hoy la gente nos acepta, ahora falta un país que nos respete. Será nuestra voz. Lo que pasa es que no los ha cumplido. Me dijo que me fuera a la... Los homosexuales no pueden criar hijos. Veo mujeres, veo hombres besándose, eso es como nada que ver, si no puede ser. Les va a caer un fuego así, ¡pac! Se van a reventar todo. A ver, la discusión da para harto y hay distintas opiniones porque por lo demás es un tema que, como decíamos al comienzo, cruza lo cultural, lo valórico, lo de los derechos civiles, pero por lo mismo queremos tener miradas diferentes que no necesariamente son antagónicas, pero sí discrepan en algunos puntos y por lo tanto voy a presentar a quienes nos van a acompañar en la conversación en esta primera parte del Informante. Don Pablo Simonetti, muchas gracias por estar aquí, escritor y además el presidente de la Fundación Iguales. Muchas gracias, Pablo. Bienvenido. Hola, Juan Manuel. Verónica Undurraga, abogada, doctora en Derecho, además profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigadora en el área de la homosexualidad. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Don Claudio Alvarado, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Gracias, Claudio, por estar aquí. María Angélica Cristi, diputada, además presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Diputada Laudi, muchas gracias por estar aquí. Parto con usted porque formó parte del grupo que presentó este proyecto para que nos explique qué es lo que se pretendía exactamente con esta iniciativa, porque, entre otras cosas, ha dicho que luego se malentendió el objetivo central del proyecto. Bueno, creo que la introducción que hacen en la nota ayuda y efectivamente se produce a raíz de la querella, la demanda que hacen las dos mujeres que quieren filiación por los hijos de una de ellas, que había sido producto de una fertilización asistida además. Y además porque ha habido mucha especulación respecto a lo que viene más adelante en relación primero a lo que es el acuerdo bien pareja,
Después mucha presión a que se pretende, además del acuerdo de pareja, llegar al matrimonio homosexual y obviamente surge la gran pregunta, que ya es discusión de hace mucho tiempo, si va a haber posibilidad que las parejas homosexuales puedan adoptar o no. Entonces un grupo de estos 4 diputados estuvimos muy contestes a que en la Carta Magna, la ley madre de todas las leyes, la Constitución contuviera esta absoluta, este artículo, este inciso que se agrega, en que establece claramente que los niños pueden tener por padres un hombre y una mujer. ¿Y por qué se malinterpreta? Porque muchas, por ejemplo, las madres que viven solas, que son más de 40.000 mujeres en nuestro país, pueden haber sentido que ellas las estaban obligando o cuestionando por estar solas, dentro de las cuales me incluyo. Tener que buscar una pareja y para por otro poder lado, complementar entonces eso. otras personas adujeron al divorcio, a distintas formas de tipo de familia que hay en nuestro país. ¿No se arrepiente de la presentación del proyecto, sino más bien de cómo lo explicaron entonces? No, es que el proyecto no merece mayor explicación. Puede que haya habido un error que diga una madre y o un padre, porque obviamente la afiliación y el reconocimiento por parte de la madre de un hijo es siempre más frecuente y más fácil que el reconocimiento por parte de un padre. Le preguntamos al candidato presidencial, que ha respaldado por su Sí, partido, Lawrence Goldborn, conversó con nosotros en vía pública en el canal 24 Horas. Esto no fue lo que nos dijo. Voy a otra pregunta de coyuntura, también tiene que ver con lo que pasó hoy día con su partido. Diputados de la UDI que presentaron una reforma constitucional en el fondo para establecer que un menor solo puede tener por padres a un hombre y una mujer. ¿Comparte el proyecto? Para nada. Creo que esto fue presentado por un grupo de parlamentarios de la UDI, no por la totalidad de la bancada, y ciertamente no comparto porque existen distintos tipos de familias en Chile, yo soy consciente de ello. Además, creo que mi propia familia es distinta a lo que sería una familia tradicional, y por tanto no me parece además que sea necesario poner de rango constitucional una situación de ese tipo. Entonces, la siguiente pregunta que me surge es, A, o Lawrence Goldborn le quita el piso a parlamentarios de su propio sector, o B, como dice usted, lo malentendió, y es su candidato presidencial. Bueno, en ese sentido podemos hacer un mea culpa, porque nosotros debiéramos haberle avisado. Y la verdad que no lo hicimos para haberlo puesto en antecedentes de lo que estábamos proponiendo, pero todo se vino tan rápido, no íbamos a ser adivinos que esa noche iba a estar aquí en este programa discutiendo el tema, y efectivamente él también, igual que Andrés Alamán, en este mismo programa, en este mismo canal, han planteado que ellos no están de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio homosexual y tampoco con la adopción. La propuesta es distinto en este sentido, la propuesta establece otra cosa que es diferente, quiere garantizar constitucionalmente el rango padre-madre para un hijo. Exactamente, pero eso tiene que ver con la afiliación. Ok, entonces, ¿cómo lo interpreta el candidato? ¿Usted dice que él lo entendió mal? No, es que el candidato, igual que otras personas, asumieron que cuestionaban los tipos de familia, o sea, la familia monoparental, como le explicaba. O sea, lo entendió mal, dice usted. Es que yo no voy a culpar a mi candidato, es mi candidato además, así que no voy a estar culpando a mi candidato. En ese sentido, por eso hago un mea culpa, deberíamos haber sido más alerta y haberlo llamado y haberle avisado. Pablo, ¿cómo entendiste tú este proyecto? ¿Y cuál es el trasfondo que leíste después de la presentación o el anuncio de esta iniciativa legal? Mira, en realidad este proyecto se entiende dentro de una ofensiva constante que ha tenido la Unión Demócrata Independiente, especialmente el grupo al que pertenece la diputada Christie, en que ellos se han opuesto de manera tenaz a cualquier forma de integración y de inclusión de la diversidad sexual a la sociedad y sobre todo a la estructura familiar de la sociedad. La diputada fue parte de 2 requerimientos de inconstitucionalidad en contra de la ley antidiscriminación, votó en contra de la ley antidiscriminación en la votación final, fue 90-15 la votación, entre esos 15 votos está el voto de la diputada. El acuerdo de vida en pareja ha sido bloqueado por la presión del grupo de la UDI, a la cual pertenece la diputada Christie, dentro del gobierno, impidiéndole al presidente Piñera cumplir con esa promesa de campaña, bloqueándolo, amenazándolo políticamente. Le han hecho bullying, podríamos decir aquí, hay bullying político, también le han hecho bullying a la ministra. A mí también. Sí, bueno, lamentablemente uno a veces se gana sus problemas, diputada. Y la ministra secretaria general de gobierno se ha visto atada de manos por esta presión que sufre del sector más conservador de la UDI y de algún sector de RN para sacar adelante. Entonces,
Esto es una cosa más. ¿Y cuál es Pero el te fondo? sorprendió, Esto es- perdona, ¿te sorprendió el proyecto o más bien entendías que, tal como No, tú es que decías la siempre- UDI, era siempre- algo que te podrías haber esperado? Siempre la UDI ha tenido esta voluntad pinochetista, podríamos decir, de amarrar el futuro, que es lo mismo que hizo Pinochet con su constitución, dejar el futuro amarrado y que no hubiera ninguna posibilidad, y lo hicieron a último minuto con el aborto terapéutico en 1989, y lo quieren hacer ahora, esta continua presentación de proyectos en que quiere decir, ya había habido un proyecto anterior en que decía que cuando la Constitución dice, en el artículo primero dice, el centro de la sociedad es la familia, querían agregar una frase y la familia está constituida por un matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso fue el año pasado. Ahora, todo este proyecto no tiene ninguna posibilidad de pasar ningún tipo de prueba de voto, porque se necesita un 66% de los votos para aprobar una reforma constitucional. ¿Y tú ya hiciste la encuesta para saber cómo van a votar los O parlamentarios? sea, no, sería todo lo contrario. Nosotros, por ejemplo, para el acuerdo de vida en pareja tenemos contabilizado más del 60% de los votos en las dos cámaras. Pero son dos temas completamente diferentes, porque, y aquí me lleva a preguntarle a Verónica, desde el punto de vista cultural, hay quienes pueden estar a favor de la unión entre personas del mismo sexo, pero siempre dicen, distinto es el tema cuando tienen que criar hijos. Ahí tengo conflicto. Eso se escucha decir a cada rato. Hay personas que, respecto de la unión, respecto de las parejas propiamente tal, señalan hoy día no tener tanto conflicto, sin embargo sí cuando se trata de la crianza de hijos, más todavía si se avanza en esta materia. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, eso es muy común. No solo ha pasado acá en Chile, ha sido el punto más difícil en todas partes del mundo en que se han discutido estos temas. Y en esto yo creo que lo planteaste muy bien. Hay un trasfondo cultural muy homofóbico de alguna manera, hay mucho miedo por lo nuevo, pero lo curioso es que la mayoría de las veces cuando se rechaza la posibilidad de que las parejas homosexuales tengan a su cargo hijos, se habla en general, pero cuando uno le pregunta a alguien, ¿pero usted conoce a un papá o una mamá, un papá homosexual o una mamá lesbiana? ¿Y cómo son? Y dice, bueno, es que él es fantástico o ella lo hace estupendo, pero es la excepción. Dices tú que ese miedo, porque no sé si el estricto rigor califica como homofóbico el decir que no porque no se conoce. Ese miedo es a lo que tú planteas lo desconocido, eso estás diciendo. Sí, es una actitud típicamente conservadora. ¿En qué consiste una actitud conservadora? Consiste en decir, yo conozco cómo vivimos, cómo es la sociedad actual, me parece que estamos razonablemente bien y no quiero enfrentarme a la posibilidad de que venga algo desconocido que puede ser peor. Entonces prefiero lo conocido, que me parece razonable. Ahora, eso lo dice la mayoría, ¿no es cierto? La mayoría que es heterosexual, pero ese statu quo de lo que parece razonable para las personas que están sufriendo la discriminación no es un statu quo aceptable, ¿te fijas? Y lo interesante es que cuando se conocen los casos en particular, como el caso de la nota, la opinión cambia. De hecho, ha cambiado en las sociedades en que esto se ha ido aceptando. Voy a avanzar en este punto desde la perspectiva social, Pablo, diputada, en un segundo más, pero antes quiero preguntarte a ti también, y esto probablemente te va a llevar a aplicar una lógica política, porque se puede interpretar como que este proyecto de ley en la práctica implícitamente es haber dado las otras peleas por perdidas, es decir, se va a conseguir el matrimonio homosexual, y que en el fondo fueron a, salvaguardar de alguna manera lo último que les parecía relevante, porque lo otro ya parecía ser una pelea perdida. No, a mí me parece que obviamente uno puede tener distintas apreciaciones desde el punto de vista del timing político, la conveniencia, o esto mismo que ha pasado y que hemos visto acá, por ejemplo, con las declaraciones del presidenciable de la UDI. Pero más allá de eso, a mí me parece que trae el proyecto hay una intención que cabe rescatar desde la perspectiva de lo que piensan los diputados, y es que hay un bien valioso que proteger en la sociedad, que es la crianza de los niños por padre y madre, y desde ese punto de vista ellos imponen un instrumento que tampoco es tan novedoso a nivel comparado internacional. Este tipo de cláusulas a nivel de refuerzo existen, por ejemplo, en Estados Unidos con el DOMA o con la Proposición 8 en el estado de California. El mismo situación chilena, no es claro que esto sea una reforma, si más bien vendría a explicitar lo que en verdad dice la Constitución. Eso se puede ver, por ejemplo, en el voto concurrente de la ministra Marisol Peña, el Tribunal Constitucional, a propósito del recurso de ley de inaplicabilidad, recurso de inaplicabilidad que interpusieron. Contra otros 9 votos.
No, fue 9-1. Sí, por eso, 9-1 en el ella Marisol Peña 1. No, ella es la 9. Bueno, sí, el 1 es Bodanovich, pero que es verdad. Es decir, pero puedo terminar. Sacar a una juez de los 10 me parece que no es un voto particular concurrente que explicita un punto que también, por lo demás, lo he citado desde otro punto de vista el profesor Hernán Corral, que tendría aplicación en Chile en virtud de un convenio. En resumen, lo que yo quiero decir desde ese punto es que no es algo tan nuevo ni que no necesariamente está vigente en Chile, pero más importante que el tema jurídico formal, a mí me parece que hay que ir al tema de fondo, y es lo que yo creo que hay que conversar, que es la perspectiva de la cual se ve este tema. Porque en general, cuando hemos escuchado acá las argumentaciones de Pablo, de Verónica en general, piensan el asunto del punto de vista de las personas homosexuales que quieren adoptar. Y yo creo que eso no es lógico atendiendo la institución de la adopción, porque la adopción no mira los intereses de los adoptantes en primer lugar, sino que desde el punto de vista del niño que se va a adoptar. Lo que hay que recordar es el interés superior del niño. Que eso me lleva a preguntarle entonces, diputada, y que me ayuda a entender un poquitito hoy día, porque además de hecho ha estado en permanente discusión el tema de la ley de adopción, incluso cómo opera en la práctica. Si una persona soltera puede adoptar, vamos despejando esas dudas. ¿Puede? A ver, vamos también por parte, porque yo también aquí he sido bastante mencionada, especialmente por Pablo. Yo primero quiero decir que no tenemos digamos, una idea preconcebida ni mal concebida de lo que es la homosexualidad. Es decir, tanto nosotros como el 60% de los chilenos acepta la condición de homosexual. No es una recriminación a la homosexualidad, es una preocupación que podría identificarse en alguna manera por lo que se denomina el bien superior del niño, y que efectivamente lo que nosotros, el bien protegido, tiene que ser el niño, no la pareja, sea hombre, sea mujer. Los niños tiene que haber una familia para un niño, no un niño para una familia. Ya, pero desde ese punto, bien, y eso también lo puedo amarrar con la adopción. ¿Qué es lo que garantiza que un niño pueda ser deficientemente criado o que no merezca el ser criado por dos personas del mismo sexo? El niño que va a ser adoptado, justamente es adoptado porque carece de un resguardo, o puede ser un niño que ha estado abandonado, de alguien que lo cuide, de alguien que lo proteja, de alguien que es un niño que necesita un resguardo. Y obviamente yo creo, y la mayor parte de los chilenos, el 60% de los chilenos que han contestado a la encuesta, piensan que un niño es mejor resguardado en el seno de una familia adoptiva con un padre y una madre. Y hoy día la prelación... Ya, pero ese es el ideal. Pero que usted me dice, es mejor, ese sería el ideal, digamos. Es lo que es hoy día, de hecho. Y de hecho hoy día, todos nosotros, todos los que estamos acá, tenemos un padre y una madre. ¿Alguien está de acuerdo con lo que plantea la diputada? Que quiero saber para poder... Voy a ir a lo de la adopción. Sí, ya, pero un segundo, para que no nos vayamos saltando de tema en tema, sino que concentrémonos en ese que acaba de plantear. ¿Alguien está de acuerdo con lo que ella ha descrito? Claudio. Quisiera profundizar un poco la idea, estando de acuerdo en general, con tres ideas bien precisas. La primera es que la estadística en Chile respecto a la adopción en general está un poco manoseada. El dato duro que tiene el Departamento de Estadística del Sename sostiene que de los últimos 12 años, de 6.000 niños declarados susceptibles de adopción, solo 128 no han encontrado padres adoptantes. Eso es lo duro. El resto, como los datos que ha dado el candidato Alamán, son discrepados por la misma gente que ve las estadísticas del Sename. Y eso es interesante, porque los problemas que hay en el caso de esos 128 niños son puntuales, tienen que ver con casos especiales y con lo problemático del tema. Y la segunda predicción que tú decías, ¿qué nos dice que niños criados por padre y madre estarían mejor que en el caso de parejas homosexuales? Bueno, no sé si mejor, son diferentes crianzas, no veo por qué prohibir algo. Eso es lo que estoy tratando de entender. Claro, lo que pasa es que más que prohibir, yo creo, los estudios norteamericanos dicen que los hijos de parejas con dos padres o dos madres o un padre y una madre les va mejor en comparación en la vida que los hijos que son de parejas, de familias monoparentales, que tienen una sola madre o un solo padre. Ya, entonces yo quisiera preguntarle a la diputada... Pero que si yo me baso también en lo que dice Estados Unidos, si yo voy a los fallos que ha emitido la Corte cuando ha negado, y este tema como el que vimos aquí, la experiencia de estas dos mujeres, se ha llevado en Estados Unidos en varias oportunidades. Te voy a resumir 3 argumentos que se han esgrimido para decir en contra. Primero, dicen que los homosexuales son enfermos con problemas mentales, emitido por la propia Corte. No sé Segundo, qué año que las lesbianas son distintos fallos en distintos años. Hicimos research en los últimos 15 años. Lo segundo dice que las lesbianas son menos maternales. Opinión de la justicia. Lo que estoy planteando es que la Corte, después de la deliberación, del debate, ha llegado a esta conclusión. Podemos discutir o no si los argumentos son atendibles, pero finalmente han quedado puestos en un fallo. El tercero, que tanto los homosexuales como las lesbianas dedican poco tiempo al cuidado de los hijos porque son sexualmente más activos con sus parejas.
Bueno, Yo te mira, quiero yo tengo contestar que una ver, pregunta. tengo que ver esos fallos que tú estás mencionando, de qué años son, porque por supuesto que la sociedad ha tenido una evolución en estos temas en los últimos 30 años. De hecho, los estudios que existen sobre el tema, los estudios psicológicos, son de los últimos 30, 40 años. Antes incluso las universidades tenían prohibición de estudiar sobre temas como la homosexualidad. Los casos en que dos mujeres lesbianas o dos hombres homosexuales son padres y comparten esa paternidad o esa maternidad desde el momento en que el niño lo reciben, o a través de la inseminación artificial o a través de la adopción, son más o menos recientes, a propósito de la situación judicial, a propósito de la situación de discriminación general. Pero si uno ve los estudios que hace la Asociación Americana de Psicología, que es una asociación que tiene 40.000 personas que están inscritas en esta asociación. La Asociación Americana de Pediatría acaba de hacer una exposición en frente de la Corte Suprema, que está echando abajo a todo esto, ese tipo de fallos que tú mencionabas, diciendo que ellos consideran que para los niños es bueno, los niños que están institucionalizados, que no tienen posibilidades de ser recibidos por una pareja heterosexual, que tengan la misma oportunidad las parejas homosexuales de Ojo con eso, Déjame Pablo, que hay una decirte precisión una empírica. pregunta. Te quiero Dame un segundo, comentar. Claudio, diputada. Es que yo no terminé. La pregunta tuya es si un niño si puede ser adoptado por una persona soltera. La ley nuestra hoy día, la ley de adopción, da prioridad a los matrimonios, pero también pueden aceptar chilenos o extranjeros, y después en prelación pueden aceptar personas solteras, viudas o separadas. Pero el tema es que hoy día... A la que no se le pregunta por su condición sexual. Probablemente. Lo que pasa es que las restricciones para dar un niño en adopción son muchas, incluso para los matrimonios. O sea, no cualquier matrimonio, desgraciadamente, puede adoptar un niño. Es muy difícil. No es tan simple. Pero te quería decir, hay, según los datos que nosotros tuvimos hoy día, más de 1.000 familias que están pidiendo niños en adopción, y de los datos que se pueden disgregar, habrían alrededor de 395 que serían viables de adopción, y alrededor de 790 niños que estarían en los distintos hogares y casas del Sename. ¿El antecedente de su condición sexual no figura, digamos, en ninguna No parte figura. de los requisitos para saber si se puede adoptar una persona soltera? Solamente en Ecuador, pero en el resto de los países, y los estudios respecto a lo que sucede con los niños, o cuán eficiente puede ser la paternidad ejercida por dos hombres o dos mujeres o por parejas homosexuales, es difícil hasta este momento determinar. Yo te voy a decir por qué. Porque solamente 15 países de 240 países en el mundo, más o menos, que son, han aprobado el matrimonio homosexual. Vamos a ver la estadística, pero la tengo aquí. No hay muchos estudios. La tengo en gráfica. Los estudios que yo vi hoy día, hay muy director, si me puede ayudar. estudios. Sí, dame un segundo, porque de hecho, para poder entender bien de lo que estamos hablando, para darle una universalidad a esta discusión más allá de lo que pasa en Chile o del ejemplo norteamericano. Señor director, si es posible, los países que permiten la adopción por padres del mismo sexo, hoy día en total son 21, diputada. Yo tengo no 14, 15. No son 15, son 21 países en total. Y nosotros, si es posible, 140 países los que hay en el mundo, ¿no? ¿Cómo? 240. Son como 170. Estoy considerando, no sé si es posible, señor director, que veamos la gráfica del total de países que nosotros tomamos como base, que es los que reconocen la Organización de Naciones Unidas, que son 195. Claro. Ahora, es diferente pero respecto a la estadística de países que tienen... facilitan hoy día el matrimonio homosexual, como fue el caso de Francia, que se aprobó en el día de hoy. Pero recién, por eso ahí está la gráfica, ahí está, los 195 países... Pero reconocidos por la ONU, porque hay muchos países que no están reconocidos por las Naciones Unidas y por la ONU. Aumenta aún más la cantidad, pero sin embargo sigue siendo 21 los países que tienen hoy día inscrita legalmente esa posibilidad. Y esos son los países con la legislación que hoy día tienen matrimonio homosexual. Estamos viendo ahí además los años en que ha sido aprobado, fundamentalmente todos provienen desde el año 2000, o sea, hace 13, 14 años particularmente, salvo las discusiones que se han dado en algunos estados, particularmente en Estados Unidos. Claudio, ¿tú querías argumentar? No, que obviamente la discusión sobre estos temas es compleja y en ningún caso se resuelve solo con estadística y con datos mucho más profundas, pero por lo mismo, como los datos son un insumo más, igualmente yo creo que hay que ser riguroso, y en ese sentido, el tema de los estudios norteamericanos, o sea, lo más reciente que hay en la materia, de julio del 2012, en Social Science Research, lo que explica muy claramente es que, comparando niños criados por 9 estructuras familiares distintas, los que obtienen ya adultos mejores resultados en una serie de índices de bienestar, drogadicción, depresión, empleabilidad, etcétera, son los niños criados, en primer lugar, por padres biológicos casados, y en segundo lugar, disculpa Pablo, yo te he escuchado. O sea, quizás fue echado por ti, pero en el mundo está bien validado.
ahora han salido en todos los medios de Estados Unidos. No, pero es que en el New York Times, en el Washington Post, en el New Republic, en el Economist, este estudio que tú estás mencionando, que es el de Mark Nerus, es un estudio que ha sido echado abajo porque está planteado para que los resultados sean así. No, efectivamente. Entonces, verdaderamente, a diferencia de otros 100 estudios que están avalados por la Asociación Americana de Psicología, que es una asociación de 40.000 personas y estudios durante más de 30 años. Entonces, no me parece que digas que es lo último que hay. Lo último que ha sido... el New York Times no lo consideró entre todos los estudios que salieron ahora porque la Corte Suprema está discutiendo este tema. Pero, Pablo, el Washington Post tampoco lo consideró en su artículo. Todos los grandes diarios norteamericanos hicieron artículos sobre homoparentalidad a propósito de la discusión en la Corte Suprema y ninguna consideró el estudio que tú Eso no es tan así, y a mí no me interesa quedarme en la discusión de datos, simplemente precisar de que obviamente que iba a resultar mucha polémica porque viene justamente a echar por bajo lo que últimamente se había estudiado, pero tiene una amplitud universal, digamos, de todo el Describe un dato para poder continuar con Verónica. Describe un dato de ese estudio que Pablo te cuestiona, uno solo, para poder entender exactamente y dimensionar a qué te refieres con eso. Estamos hablando de un estudio hecho aleatoriamente con 15.000 personas, niños y adultos, y en marihuana, tabaco, arresto, etcétera, 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 siempre los niños que tienen más alto nivel de bienestar son los que fueron criados, en primer lugar, por padres biológicos casados y en segundo lugar, por papá y mamá adoptivos. Pero más allá de eso, yo pasaré a la idea del paso de Verónica, a mí no me interesa, insisto, quedarme con el tema estadístico, pero tampoco podemos llegar y decir que fueron echados de abajo porque sean criticados, porque eso solo viene a constatar que la discusión está presente y que no es cierta esa afirmación que dice que aquí no hay estudio. No, hay para los dos lados y por eso quedan más profundos. Hay 1 versus 100, hay un profesor que es financiado por la Witherspoon Institute, que es un instituto que defiende la ley natural. Eso está en los estatutos de quien le pagó los $600.000 que se necesitaban para la base de datos. Un segundo, Claudio, Pablo, para que Verónica también me pueda contestar aquí, que hace rato tiene ganas de intervenir en esta discusión. Después puede seguir conversando allá afuera, Pablo, Verónica, porque en la práctica aquí se están esgrimiendo, y como suele ocurrir además, te tiro un estudio, te aparecen 2 más, y después de esos 2 aparecen 4, y así nos vamos a cada rato, y por lo tanto parece que, como bien dice Claudio, los estudios, o no se agota esta conversación al estudio, tiene que haber una cuestión más bien o cultural o de sobreinterpretación de ciertas realidades, como por ejemplo decir que, no sé, los hijos de personas homosexuales en la mayoría de los casos viven más tristes, cuando uno podría decir, bueno, pero obvio, si su padre ha sido discriminado, es probable que eso se pueda traspasar dentro de la familia, no tengo idea. En el fondo, para cada estadística uno va a encontrar una explicación. Entonces, bueno, además hay unos estudios que ustedes no han citado, pero que son muy interesantes y que muestran cómo ha habido una especie de desplazamiento desde los sectores conservadores de hacer una argumentación basada explícitamente en razones religiosas y que ahora en que el constitucionalismo más secular, es decir, en el que los argumentos explícitamente religiosos pareciera como que no tuvieran mucho lugar, había un desplazamiento de tratar de llegar a las mismas conclusiones utilizando argumentos propiamente jurídicos y había una especie de cooptación del discurso de los derechos humanos, por ejemplo, y una cooptación del discurso de la ciencia. O sea, esta idea de la ciencia que pareciera como siempre tan objetiva, que nos tiene que convencer, etcétera, está muy claro y eso fue muy evidente, por ejemplo, en las disputas sobre la píldora del día después, en que se utilizaron de forma absolutamente manipulada los argumentos científicos. Primero, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, que neutralidad absoluta no hay nunca en estos estudios científicos. Por supuesto que algo dice que un estudio sea financiado, por ejemplo, por una organización que cree en esta idea del derecho natural y que es una idea típicamente religiosa, digamos. Suele pasar que tiende a inclinarse más a eso. Eso pasa hasta con el tabaco. Por supuesto, pero también se hacen estudios por organizaciones más serias en que hacen una revisión de toda la literatura y que dice, bueno, nos parece que hay ciertos estudios que son más serios que otros. Yo creo que a eso es lo que hay que atender y eso es lo que decía. Última pregunta, y aquí le pido que, en virtud del tiempo, digamos, me respondan con un monosílabo casi, pero que si creen que la institución del matrimonio da más estabilidad a los hijos. Parece que todos coincidimos en que sí. No importando si ese estatus matrimonial es entre personas del mismo sexo, parto contigo. O si hace la diferencia respecto a la estabilidad de los hijos, si importa si son 2 personas del mismo sexo.
No, yo creo que, como decía la diputada Cristi, yo creo que el acento tiene que ser en los hijos. O sea, los hijos van a estar mejor si tienen contención, si tienen afecto, si tienen personas que los protejan, etc. Y eso es independiente. O sea, yo no puedo entender la afirmación de la diputada Cristi que dice no tenemos nada, ningún prejuicio contra la homosexualidad, pero no pueden criar hijos. Entonces, ¿cuál es la razón, si no es un prejuicio contra la homosexualidad, para no criar hijos, digamos? Bueno, lo que pasa es que también nos tenemos que poner en nuestra realidad. Estamos hablando de Estados Unidos, estudios científicos, estamos cuestionando la ley natural y la verdad es que nosotros vivimos en un país que es bastante tradicional y creo que es muy fuerte imponerle a los niños de nuestro país de la noche a la mañana que pudieran cambiar su estatus de parentalidad y que tuvieran que enfrentarse a una sociedad conservadora, a colegios que son tremendamente cuestionables de los niños, donde hoy día los niños que vienen de familias constituidas de papá, mamá, tienen bullying, lo pasan mal. Tenemos que pensar que los valores y la cultura y la tradición de un país tiene que ser tremendamente respetada cuando insertamos a los niños en la sociedad. Ese es un argumento, que desde el punto de vista de los derechos humanos, y eso quedó muy claro y ha quedado muy claro por muchas cortes constitucionales que se han referido. O sea, el Estado no puede, usando el argumento de que la sociedad va a discriminar a los niños, no puede avalar la discriminación. Pablo. Pero los niños tienen derechos humanos también. Y se me va el tiempo, así que le pido, por favor, Pablo y Claudio, ya finalizar. La Convención de los Derechos Humanos del Niño no existe en esta conversación. La primera cosa que las Cortes Internacionales defienden desde ya, en el caso Atala, uno de los fallos de la Corte fue que se estaba atentando contra el derecho a la familia de las hijas de la... Sí, pero no estamos hablando de filiación en ese caso. Bueno, pero estábamos hablando de que madres lesbianas pudieran tener a hijos. Ya, Claudio. Sí, yo creo que en estos debates hay que tener mucho cuidado con la etiqueta y con intentar derribar a priori los argumentos como se hace cuando se tilda a priori de conservador, a priori que este argumento no vale. Justamente lo que hay que hacer es poner las razones por delante, pero para que no me chaquetee en el cierre, voy a citar a dos autores. A Freud, a quien nadie puede tirar de conservador, y que él explicaba con argumentos psiquiátricos, ¿no? Porque... ¿Perdón? Es un poco anticuado, del año 35, su último trabajo en este tema. Claro, y él le escribió a una madre en Estados Unidos, le dijo, señora, por favor, pero Pablo, que su hijo sea gay, ¿te das cuenta que tú no dejas terminar ninguna intervención? No, pero bueno, claro, hablemos de Platón. Ya, pero Claudio, déjame terminar Claudio. ¿Tu última respuesta? No, mira, ojalá nos escuchemos. Freud, que efectivamente no es muy nuevo, pero tampoco es para nada conservador. A ver si ojalá escucha algo Pablo. Considera que la alteridad sexual, al igual como toda la psiquiatría clásica, es muy importante a la hora de la crianza de los hijos. Y vamos a seguir con los antiguos, pero para que no sigamos con el conservador de derecha, no sé qué, Marx explica hace mucho tiempo por qué no podemos aplicar a la familia la lógica del mercado. Porque aquí no es como ir al supermercado, de que yo quiero algo y a priori por eso compro mi deseo. Eso nos podría llevar a otra discusión sobre los comunistas y los homosexuales. Aquí lo primero tiene que ser la idea de los hijos. O sea, esto de pensar de que los homosexuales somos egoístas y queremos ir a comprar niños a las casas de adopción y que resulta que las personas heterosexuales van ahí y hacen un acto de amor. Y todas las parejas heterosexuales que adoptan, todos los aplauden. Yo tengo una hermana que lo hizo y todos estuvimos felices y emocionados por ella. Y resulta que los homosexuales vamos a ir a comprar el niño para nuestra propia felicidad. No, mira, a mí me parece que eso es una mirada totalmente egoísta y además sesgada y discriminadora. Las caricaturas sesgadas son tuyas, Pablo, pero si estamos de acuerdo en que lo primero que hay que poner ante el interés superior del niño, la conversación es otra. El hecho de que uno desee ser padre no es argumento y entramos a conversar en serio qué es lo mejor que buscamos como niño y como familia que lo tiene que criar. Les quiero agradecer a los cuatro que hayan estado aquí. Verónica, completa la frase. Pero en este caso particular, por ejemplo, el que mostraron en la nota, o sea, el interés superior del niño suponía que los niños, estos que no tuvieran el derecho a, por ejemplo, a sucesorio de la madre que no pudo ser reconocida como madre, que no tuviera el derecho de pedirle alimento de la madre que no pudiera ser reconocida como madre, que si se separaran después no tuvieran derecho, por ejemplo, a un régimen de comunicación con la persona que quería ser su madre. O sea, eso es el interés superior del niño. Yo creo que el interés superior del niño, por definición, depende de la situación del niño concreto y no de los niños en general. Entonces, a mí me parece que hay una especie de utilización de los niños particulares, de cada niño, de esos niños, para defender una idea abstracta. Pero, Verónica, sí. Les quiero agradecer a los cuatro, Claudio. Les quiero decir que la verdad es que si así sigo vamos a llegar hasta la 1 de la mañana y como este tema no se va a agotar aquí, el informante va a durar todo el año
por si no sabía, todo el año. Este tema lo vamos a volver a tocar varias veces. Es una arista de muchas que tiene que ver con la unión de parejas del mismo sexo y los derechos civiles, los temas valóricos y todo lo que se le va cruzando. Le quiero agradecer a los cuatro, Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Diputada, muchas gracias. Claudia, Verónica. Se quedan sentados porque voy a la pausa comercial. Se fue un ministro. Llegó otra, y el tema de la educación sigue estando como desde el primer día de este gobierno muy presente. Bueno, va a estar presente aquí en El Informante. La pausa, volvemos.